Sí, buenas tardes. Ya estamos en Agenda Global y vamos a entrar de una vez con nuestra sesión Agenda en Familia. Agenda Global en Familia. Miren, nosotros hemos estado analizando el sistema educativo dominicano. Y a veces uno hace la remembranza y se va para aquellos tiempos que nosotros hicimos los primeros cursos de la primaria. Y uno puede llegar a la conclusión que el único cambio que ha experimentado la educación dominicana es que antes los niños entraban a los 7 años y ahora los niños entran a partir de los 5 años. Ha sido la única diferencia. Porque nosotros recibíamos en la escuela primaria Las Cañitas un desayuno escolar, un verdadero desayuno escolar. Chocorrica, un sándwich, a veces nos hacían una avena, trigo. Nosotros recibíamos un verdadero desayuno escolar. Ahora a los niños se les da en las escuelas un pancito con un juguito con muy poco nutriente. Y lo decimos así porque mis hijas estaban hasta hace poco en el sistema educativo público. Y yo veía cuál era el desayuno que se les servía a esos niños. O sea, que ese proyecto o esa propuesta del 4%, el gobierno la acogió sin proyecto. Yo recuerdo que en el gobierno de Leonel Fernández, que fue el gobierno que más lo presionaron para que llevara al 4%, dicho sea de paso, fue el Congreso PRDista en ese tiempo que aprobó esa ley y el gobierno de Hipólito Mejía tampoco ejecutó esa ley. Porque era una propuesta, pero no tenía un proyecto en sí. Y el mismo presidente Leonel Fernández decía que en qué programa se iba a gastar ese dinero. Bueno, pues a través del tiempo nos hemos dado cuenta que no hay programa para gastar el 4% que le toca al presupuesto del Ministerio de Educación. Y ha dicho el nuevo ministro, vamos arriba. Una pequeña acción puede generar grandes cambios. Por eso en la CAS, si no estás al día con tu factura del agua, te la ponemos aún más fácil para que puedas realizar tus pagos con descuento de amnistía de hasta 95% y en cómodas cuotas para seguir conectado a este y otros servicios. Realiza tu solicitud de amnistía vía telefónica o presencial para adquirir una cita con uno de nuestros representantes. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado y ponte al día con el agua. En la CAS, conectamos el agua a tu vida. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. Sí. Gracias por continuar con Agenda. Como es normal, pues a veces los sábados, que es el día que se transmite este programa, obviamente se retransmite los domingos y los miércoles, pero hoy ha sido un sábado, no sé si fue porque ayer era 15, ¿no? Un sábado bien, hoy es 15, perdón. No, y entonces si hoy es 15, pagaron ayer las empresas que pagan los 15. Es así domingo, usted cobró ayer. Bueno, Juan le dio apertura al programa con Agenda en Familia. Juan hablaba de la situación del desayuno escolar.
el desayuno escolar obviamente no se ha restablecido porque la educación ha comenzado un poquito mata y muerta, ¿no? Como se dice, en razón de que el ministro anterior fue destituido y parece que no había una programación consensuada para ver de qué manera se va a iniciar el año escolar. ¿Es así, Juan? Esas son uno no entiende qué está pasando realmente. Sí. Porque el ministro acaba de tirar un riflazo ahí con una respuesta dada a unos periodistas diciendo que lo que ahí se había establecido, sobre todo con la evaluación de los profesores y con los nombramientos, eso no fue Sí. él. Eso fue la administración pasada. Entonces, lo que el ministro está dejando entrever que él va a partir de cero en todo. Porque si ya hay una programación y hay incluso suplidores contratados, hoy ¿por qué di que las escuelas no? Sí, no lo pueden que servir pasa de es que hay una situación de injerencia, de poca operatividad, y por lo tanto se dan esas cosas. Miren, señores, en esta semana salió publicado un tema o una información que la prensa escrita y la prensa digital, la prensa electrónica, le dio poca relevancia, y nosotros vamos a darle una acentuación a eso. Y es en torno a una información publicada, me parece que fue el jueves de esta semana, donde el presidente de la Cámara de Comercio británica en el país y el embajador de la República Dominicana sostuvieron un encuentro y ese encuentro estuvo compuesto por una delegación de muchos representantes, de funcionarios importantes, representantes de la vida nacional. En ese encuentro participaron la directora de Pro Dominica, Viviana Rivero, y los empresarios Felipe Vicini, Pablo Portes, Leonel Melo y Manuel Jiménez. Me imagino que Manuel Jiménez no es el alcalde de Santo Domingo Este. Y así es. Y obviamente por el presidente de la Cámara de Comercio británica, el presidente de esa Cámara, y el embajador dominicano, que se llama, el embajador ante el Reino Unido, que se llama Elnio Durán. Obviamente el presidente de la Cámara de Comercio británica en el país se llama Amaury Vázquez. Bueno, participó parte importante del empresariado dominicano y participó la parte que tiene que ver con las inversiones. ¿Y cuál fue la condensación, o más bien cuál fue el espíritu de ese encuentro? Bueno, fue donde la corona británica, o más bien el gobierno británico, ustedes saben que el país, el Reino Unido, es un reino parlamentario, que su soberano principal es el rey, y después el parlamento, y un primer ministro, y el parlamento. Entonces, en ese encuentro se estableció, o más bien, se informó de que la República Dominicana puede acceder a 3.000 millones de libras esterlinas, Juan y amigos televidentes. Y eso pudiera ir más allá. Eso pudiera convertirse a 4.500 millones de libras esterlinas para la República Dominicana como crédito para la inversión. Importante saber qué cuesta la libra esterlina de acuerdo con el dólar. Sí. Esa oferta que hace el gobierno británico es para que el gobierno dominicano pueda perfectamente hacer inversiones en acueducto, en energía, en salud, en logística y seguridad, entre
otros sectores de la vida nacional. Bueno, y el lado fino que yo le quise sustraer a esta información es la siguiente. El soberano de Inglaterra ahora mismo es Carlos III, pero las andanzas de Carlos III, el esposo de Diana, Juan, es un hombre... No, porque las andanzas no tienen que ver con el gobierno. Hoy no se casó con Camila, estando casada con Diana. Entonces, es un hombre... No, pero No se casó estando casado, ¿no? quiero tejer la idea. Ujú. Quiero tejer la idea porque nosotros somos profesionales en el área económica, somos economistas, y nunca había visto esa oferta tan extravagante, tan estrombótica, de ofrecerle a la República Dominicana un crédito por el orden de los 3.000 o 4.500 millones de libras esterlinas. La libra esterlina está a 60 pesos por una libra, o sea, está por encima del euro. Por el dólar. No, 60 por dólar, ¿no es? No, 60 por peso. 60 pesos, 60.75 o 60.65 por una libra esterlina, peso dominicano. Y o sea, el dólar. Bueno, se puede convertirse, o sea, bueno. ¿A cuánto está el dólar? A 53, 54, o sea, la libra esterlina siempre ha estado por encima del dólar. Entonces, eso envuelve un dinero fuerte. ¿Qué es lo que yo quiero traer a cotación? Bueno, al fallecer la reina Isabel II, pues han asumido al mando su heredero, el rey Carlos III. Nunca en esos 70 años de ejercicio de la reina Isabel yo había visto este tipo de ofrecimiento. Pero súmensele a eso que esa delegación es recibida y hay una parte de empresarios privados y la parte del embajador dominicano y la parte oficiales que, señores, el límite de endeudamiento que tiene, o más bien el nivel de endeudamiento que tiene la República Dominicana es altísimo. Entonces yo no sé qué buscan los empresarios dominicanos ante esa delegación de oficial participando de esa oferta que le ha hecho el Reino Unido. Yo lo que quiero es traer más bien lo poco acomodado que se presenta la cosa. Ha llegado el rey III a ser el soberano, a ser el presidente de Inglaterra, y automáticamente la República Dominicana puede acceder a eso empréstito. Antes no sucedía. ¿Era muy radical la reina Isabel con relación a eso o era muy previsoria o provisora con relación a esos endeudamientos? Lo que queremos es plantearnos aquí que la República Dominicana debemos tener cuidado porque estos inversores en la mayoría de los casos se aprovechan de coyuntura, y no digo que sea la coyuntura de este actual gobierno, sino la coyuntura de que hay dinero fresco y a tasa baja, pero finalmente termina la República Dominicana, o terminamos nosotros como ciudadanos pagando esa deuda que a veces son deudas negociadas, son previamente negociadas con el único propósito de ganarse unas comisiones. La República Dominicana y el Congreso Dominicano, ante estas ofertas tan estrambóticas, debe tener cuidado ante estas tentaciones que se le hace a la República Dominicana. Porque es dinero y son préstamos. Y los empréstitos siempre tienen una consecuencia de pago. De modo que quisimos inclusive señalar nombres de esa delegación de empresarios que se presentaron ante el Reino Unido, porque vamos a ver si en el discurrir inmediato comienza esta información a tener más desarrollo y a ser más profundizada, más analizada en el porvenir inmediato. De modo que nos vamos a la pausa, amigas y amigos, venimos con otro tema de interés.
Una pequeña acción puede generar grandes cambios. Por eso en la CAS, si no estás al día con tu factura del agua, te la ponemos aún más fácil para que puedas realizar tus pagos con descuento de amnistía de hasta 95% y en cómodas cuotas para seguir conectado a este y otros servicios. Realiza tu solicitud de amnistía vía telefónica o presencial para adquirir una cita con uno de nuestros representantes. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado y ponte al día con el agua. En la CAS, conectamos el agua a tu vida. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. Tú estás claro que siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. Muchas gracias por continuar con su espacio Agenda Global. Como lo decía en el bloque de entrada, este programa, si no pueden verlos hoy, pues mañana, domingo, allá a las 5 de la tarde estaremos para que, en caso que hayan sintonizado tarde, puedan vernos completamente. Bueno, el presidente de la República este fin de semana se trasladará a las provincias del este. Entiendo yo, Juan y amigo, que para darle seguimiento a toda ese daño que recibieron esa provincia por la tormenta Fiona que pasó por allá. Entonces, como se iniciaron una serie de reparaciones, el presidente de la República estará este fin de semana en esa respectiva provincia del este, sea Atomayor, Higüey. ¿Cuál es la otra? La que Atomayor, Higüey, La Romana, y el Seibo. Y el Seibo, exactamente. De modo que el presidente Luis Abinader Corona estará este fin de semana, me imagino que se iniciará ese recorrido de hoy sábado, a ver cómo van los trabajos, porque se han tenido que reconstruir y hasta hacer inclusive muchas casas que fueron anegadas totalmente por el paso de la tormenta. Igualmente, amigas y amigos, un chofer de la República Dominicana fue apresado. La información no ha definido si este chofer era de nacionalidad haitiana o de nacionalidad dominicana. ¿Tiene alguna información con eso, Juan? No, yo escuché que no es uno, dos choferes fueron apresados supuestamente con armas. Eso es lo que parte de la información. Sí. Pero no hace las especificaciones del lugar. Exacto, con armas procedentes de la República Dominicana. De Haití. No, con armas procedentes de la República Dominicana hacia Haití. Esa es la información. O sea que los choferes o el chofer iba con armas de aquí del país a introducirla hacia Haití. Entonces, consecuentemente, es una persona que está vinculada a una de las bandas que están creando el caos en aquella nación. Ya tenemos un tema más adelante donde vamos a hablar de barbecue con relación a este atrincheramiento que ha asumido este señor con las autoridades y las condiciones que ha interpuesto para él bajar la guardia. Bueno, definitivamente la República Dominicana, porque ahora esa solicitud que hizo el primer ministro haitiano, se ve como entre pañales, o más bien se ve con cierta nebulosa, en razón que es como comparto a veces con algunos amigos, algunos colegas, que donde no hay nada, como que a la gente no le gusta, donde lo que hay es caridad, donde lo que hay es que llevar caridad humana y proteger vidas humanas, como que en este sistema y en estos regímenes, eso no tiene sentido. El valor humano para el mundo, para el imperio, para la soberanía, tiene poco valor. Y eso es lo que acontece en Haití en este momento. Bueno, amigas y amigos, y el Partido de la Liberación Dominicana se enfranca en el día de mañana, ¿verdad?,
a llevar a cabo su consulta a modo de señalar su candidato a señalar su candidato a la presidencia, pero yo no sé por qué es que ellos le llaman consulta, Juan. Tuvieron que cambiarle el nombre para no violar la ley. Oh, ya. De todos modos, no es de que elegir un precandidato, ellos van a elegir un candidato. Ellos van a elegir un candidato. Ellos dicen que es una consulta para elegir un candidato, pero es con un padrón y la gente no puede estar en otro partido para poder votar y es un voto con toda la... Es una convención. Claro que sí, para elegir un candidato presidencial. Lo que pasa es que como cae en violación a los reglamentos de la Junta Central Electoral, le han cambiado el nombre de convención por consulta. Pero ahí no hay ninguna consulta, hay un diagnóstico bastante profundo para determinar cuál es el candidato. Sí, y qué raro que la Junta, con un doctor tan experimentado como Ramón Jaque, no ha puesto de manifiesto la situación, porque realmente lo que se acentúa y se informa a través de la opinión pública y la nota de prensa que envía la Dirección de Comunicación del PLD es que son una consulta. Y es como tú planteas, la consulta no tienen aquiescencia legal para la escogencia de un candidato. Las candidaturas se cogen a través de convención o a través de plebiscito, ¿verdad? No por consulta. Pero el PLD no se quiere quedar atrás y quiere coger su candidatura su candidatura con antelación, en razón de que en el Partido Revolucionario Moderno, Luis, el candidato ya del PRM, candidato a la repostulación, a la reelección, y por la fuerza del pueblo, es el doctor Leonel Fernández Reina. Entonces el PLD, aunque la ley electoral establece el mecanismo, ¿no?, de cómo deben ser esos procesos, pero el PLD no quiere quedarse atrás, quiere estar en la palestra, porque el que se haya quedado atrás, se haya envuelto en los apresamientos, en los actos de corrupción, y en Alexis Medina, en Pagán, en Rosa, Fernando Rosa, eso realmente lo ha ido mermando significativamente al PLD, y muchos dicen que el PLD como fuerza política, no como fuerza política, sino como expectativa política, está en un tercer lugar. Que la preferencia, o más bien las posiciones de los partidos políticos y de la figura política, obviamente, que contienen esos partidos políticos, porque yo le voy a decir una cosa, en la República Dominicana es una cuestión de figura política. Es una cuestión de figura política, porque en el 90 el PLD quedó con un 13%, y ya en el 94, es así, no, en el 94 quedó con un 13%. Bajó del 90 al 94, bajó a un 13. A un 13. O sea, en el 94 bajó de un 30... De un 35, un 36%. A un 13%. Sin embargo, 2 años después sacó un 33. Un 33. 34, casi 35%. Bueno, el PLD. Bueno, ahí obviamente el liderazgo político, en el caso de Balaguer y de Juan Bosch, apoyaron a Leonel Fernández, y no fue necesariamente la estructura política que aburtó ese nivel de simpatía, sino que hubo una coyuntura política donde Leonel Fernández, que era una persona que apenas había sido candidato vicepresidencial, pero exiguamente, entonces emergió con un liderazgo extraordinario y finalmente terminó inclusive en el 96 ganando las elecciones. Entonces, aunque la Fuerza del Pueblo, como partido, no está compitiendo desde el punto de vista de los porcentajes con el PLD, pero cuando se mide como Fuerza del Pueblo con su candidato, y cuando se miden cualquiera de los candidatos del PLD, en el PLD, muchos analistas plantean que Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, aparece en el segundo lugar, y claro está, el presidente Luis Abinader y el PRM aparecen en el primer lugar. Esos son los análisis que se hacen. Faltan 2 años para el proceso electoral, y así es que anda la cosa. Así que anda la cosa, y no lo dice Mártires Pérez, lo decimos porque es una especie de resumen de todos los análisis que se hacen
en el país. De esa misma manera, Juan y amigos, la Fuerza del Pueblo para este fin de semana y su líder, Leonel Fernández Reina, han detenido todas las actividades a modo de que el PLD lleve a cabo de manera sosegada su proceso de consulta. Entonces, proceso convencionario. Entonces, llamado de consulta. Sí, todas las actividades programadas por la Fuerza del Pueblo y su líder, el doctor Leonel Fernández Reina, han sido suspendidas durante el sábado y el domingo. Sí, porque hoy y mañana. Sí, me parece que el viernes, sí, el doctor Leonel Fernández estuvo en Santo Domingo Oeste en varias actividades, pero hoy sábado y domingo va a estar en receso, van a estar en receso las diversas actividades que desarrolla permanentemente los fines de semana la Fuerza del Pueblo. Así es que ese es el parámetro que tenemos. Bueno, hay que esperar los resultados de esa consulta, sobre todo cuando el presidente de esa organización se identifica como un demócrata carta cabal, y que desde que pase el proceso, el que salga ganancioso, todo, según la voz del presidente de esa organización, se van a sumar detrás del beneficiario de ese proceso. Mira, en esa comparecencia que sostuvo el expresidente Danilo Medina en el SOR con Julio Martínez y los demás, yo no sé, a Danilo se le fueron varias pifias ahí, porque Danilo dijo que él en un momento hizo un énfasis y planteó que iba a hablar de su gobierno. O sea, no iba a hablar de los gobiernos del PLD. No, él incluso dijo, yo puedo hablar de mi gobierno. Cuando le hablaron de los gobiernos del PLD, él dijo, yo hablo de mi gobierno. Y puso la diferencia entre el gobierno de él y el gobierno de Leonel, porque nada más, el PLD nada más tuvo dos presidentes, Leonel y él. Bueno, y los éxitos de los gobiernos del PLD, ¿en qué área es que han estado cifrados? En el crecimiento económico, fueron en los crecimientos económicos, en la estabilidad económica, en las obras de infraestructura. Que uno puede entender que eso fue una mequindad del presidente del PLD. Sí. Porque él fue el ministro del primer orden del primer gobierno de Leonel Fernández, 4 años. O sea, él debe sentirse partidario. Es más, si el PLD pudo mantenerse tanto tiempo en el gobierno, se debe a esa entrada y a la segunda y hasta la tercera, porque era él mismo decía en el patio de Casa Nacional ahí, que Leonel había trabajado en su campaña más que de él mismo. Entonces yo no sé por qué hay que poner una separación ahora de que es mi gobierno. Bueno, mire, se está diciendo tras batidores que Danilo Medina puede estar gestando un acuerdo con Hipólito y hasta con el gobierno. Eso sale en los periódicos y ahora mismo, en este momento, Danilo Medina está atravesando por una situación moral muy fuerte y entonces uno se pregunta por qué la pasividad de Danilo Medina de no enfrentar esa situación. Bueno, era dicho que los presidentes, que él es partidario que los presidentes se dejen gobernar. Sí, pero bajo situaciones normales. Porque cuando yo tengo 3 hermanos que ellos le llaman persecución política, el que yo me mantenga callado, ahí se definen 2 aspectos o 2 vertientes que pueden establecerse. Bueno, que la cosa llegó hasta donde iba a llegar y ya se detuvo ahí, y que por tanto yo, por mi influencia y una serie de cosas, voy a subsanar eso. Miren, si Danilo Medina se atreve, no, el ser humano tiene derecho a pulular y consensuar y hacer lo que quiera. O sea, por eso existen las libertades y los seres humanos hacen lo que entiendan que deben hacer. Obviamente, lo que no mancille la ley, lo que no choque con la ley. Pero por la situación abrupta que se produjo en el PLD, la derrota de Domingo Contreras como candidato a alcalde aquí en la capital. Estamos en el bloque porque, ¿cómo vamos con el tiempo, Domingo? ¿Va bien? Ah, bueno. Y la derrota que experimentó el PLD aquí en la capital
con una persona experimentada como Domingo Brito. Domingo Contreras. Domingo Contreras. Domingo Contreras, que fue por segunda vez candidato, por cierto. Una persona, un biólogo con unos conocimientos extraordinarios, con una experiencia municipal extraordinaria. Y que haya perdido el PLD y que se muevan tras bastidores o por debajo algunas ideas, y que con la situación de Donald de aquí, de Hacienda, se hayan vertido algunas informaciones. Cuando me quiero referir a que, y además, ese encuentro tan, qué sé yo, tan de tú a tú con Danilo Medina, y dicen que Margarita es la candidata de Danilo Medina. Eso parece que... ella es la candidata. Ahora que recuerde la doctora que el fenecido Reinaldo Pared Pérez era el candidato de Danilo Medina. Oh, también. mira, buena acotación que tú haces. Sí, pero pero nunca fue el candidato de él. Él era el candidato de Danilo Medina. Por lo menos se lo ofreció. Claro, y no solo eso. Hoy, ¿quién era que andaba detrás del doctor Reinaldo Pared Pérez? Miriam Cabral, Simón Lizardo, el Pidio, todos los dirigentes de Danilo, era que andaban con Reinaldo. Ellos dejaron de andar con Reinaldo a partir de que Danilo decidió que el candidato debía de ser Gonzalo Castillo. Y entonces dejaron Reinaldo, al doctor Reinaldo Pared Pérez solo y se fueron pandemia. O sea que Margarita que no se junte esa vaselina. Que no se entusiasme mucho con esa idea. Que no se junte tanto esa vaselina. Vamos arriba, amigas y amigos, ya venimos. Una pequeña acción puede generar grandes cambios. Por eso en la CAS, si no estás al día con tu factura del agua, te la ponemos aún más fácil para que puedas realizar tus pagos con descuento de amnistía de hasta 95% y en cómodas cuotas para seguir conectado a este y otros servicios. Realiza tu solicitud de amnistía vía telefónica o presencial para adquirir una cita con uno de nuestros representantes. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado y ponte al día con el agua. En la CAS, conectamos el agua a tu vida. Siempre ando en boca con mi cuarto, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto, con mi cuarto, ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. Gracias, muchas gracias. Estoy en vivo, señores, y esa es la razón de que podamos vernos así directamente, palparnos, porque este programa lo hacemos en vivo. Siempre hemos sido partidarios de hacer los programas con esta característica. Bueno, le decíamos en bloques anteriores sobre la posición, Juan y amigos televidentes, que ha asumido Jimmy Cherries alias Barbecue. Barbecue es por el barbecue de la fritura. Porque es por eso que le dicen así, porque él vendía... Barbecue es. Sí, barbecue. Exacto. Porque él vendía fritura. Todo eso, sí. Él vivió en Nueva York. Él estuvo en Estados Unidos. Tengo entendido que es deportado él. O sea que es una figura peligrosa. Bueno, pero ¿y cómo este señor ha podido aglutinar? Él dirige un grupo de 9, el G9 allá. G9. Varias bandas, vamos a llamarlo con términos semánticos, con lo que significa. Varias bandas son controladas por él. Ah, sí. No, pero es que él anda con una metralleta encima y una pistola a la vez. Sí. Y entonces, déjeme decirle... Y la bandera haitiana por el otro lado. No valen las comparaciones, pero Pablo Escobar, siendo un simple campesino prácticamente, se convirtió en un control absoluto de Colombia. Pero los casos no son... Pero vale la comparación.
Vale la Claro, comparación. sí, claro, son dos aspectos delincuentes. Bueno, no porque esté enfrentado al gobierno. Bueno, sí, pero Pablo Escobar también. tiene similitudes. Claro, vale, claro. Tiene similitudes, sí. Claro que sí. Y Pablo Escobar era un hombre que no era instruido, era un hombre, parece que tenía pero- gallo. no, Tenía galla, ¿no? Pablo tenía coraje, sí, claro. Pero este hombre, Y además, recuerda que Pablo fue congresista. sí, pero fue congresista después Cuando empezó a levantarse. No, él fue congresista porque compró y había que darle esa Sí, diputación. Porque él empezó temprano Sí, a moverse. sí. Pero Bueno. no era conocido en el mundo de la droga cuando él alcanzó al Congreso todavía. Sí, Estaba haciendo- Juan, sí, ya le era conocido. Bueno. Sí, Pablo Escobar, sí. Bueno, pero cuando traigo este símil, bueno, el primer ministro ayer hizo una solicitud formal a las Naciones Unidas de que quiere la intervención, o más bien la ayuda, ¿no?, para apaciguar esa nación, una nación que apenas tiene 10.000 policías, creo que no tiene fuerza armada, entonces es una nación que no tiene control. Allí los derechos civiles y los derechos humanos en sentido de muerte y desaparición es un caos en Haití. Bueno, algunos sectores de la vida nacional de Haití se han parado con esta solicitud y están en desacuerdo con eso. Barbecue, que parece que tiene cierto reflejo de inteligencia, el hombre puede ser, quizá no tenga ilustraciones de lectura intelectual, pero puede ser que tenga una inteligencia natural, porque Barbecue ve como una realidad que la comunidad internacional vaya a Haití, porque ese país hay que apaciguarlo. No, y por las declaraciones del secretario de las Naciones Unidas. Sí. Usted ha dicho que hay que incluso él fue hasta más lejos, porque en esas declaraciones él dice de varios países. De varios países, que vaya un acompañamiento. El problema es... Pero imagínese usted, de varios países, ¿y quién puede meterse en eso? Porque, por ejemplo, República Dominicana no puede intervenir a Haití. ¿Cómo de varios países? O sea, ¿qué sea, tonalidad tú le das? apoyo. No, eso es una cosa que uno... No, lo que pasa es que si va a un solo país se ve como una intervención. Hoy la minuta. No, que la minuta estuvo ahí. Entonces, era de ellos. No. Digo nombre minuta, pero puede ser de otra forma. Pero porque ellos son los únicos que pueden hacer eso. Bueno, pero no pero eso es como para cargarle el problema a los países que intervengan en eso. No, porque... Sí, porque por ejemplo, si va a los Estados Unidos solo, se va a ver como una intervención. Bueno, pero que vaya a Canadá, que vaya a Francia y Estados Unidos, pero no República Dominicana, porque República Dominicana está pidiendo incluso una ayuda para que ese país se institucionalice. Porque... ¿Qué intención puede tener de que allí hay debe ser una situación violenta por el mismo estado de caos que hay allí en Haití? Bueno, la República Dominicana tiene que porque eso es muy doloroso que ese señor esté hasta haciendo oferta de cómo la salida del problema. Ahí vamos. Él ha planteado, ahora mismo está empoderado, está trincherado en la central de combustible más grande de Haití. Él tiene el control de ese almacenamiento de combustible, de gasolina y gasoil. Él tiene eso controlado ahí. Él dice que de la única manera que sale de ahí es si a él se le garantizan amnistía a él y a su equipo de gente. Amnistía es que no le van a hacer ningún juicio por todas las cosas que han hecho. Y que como que le den puesto en el gobierno. Exactamente. Y que la conformación de un nuevo gobierno, varios de sus integrantes, él no se incluye, pero varios de sus integrantes de su movimiento se han tomado en cuenta para ser parte del nuevo gobierno. Eso es casi un chiste, una broma de Margut. Entonces, esa propuesta. Yo creo que produciéndose eso, automáticamente se va a caer eso, porque eso es como negociar con los terroristas. Y el que negocia con los terroristas no está seguro. Porque si usted se ha empantalonado y ha creado una fuerza armada
para enfrentar la autoridad y usted prácticamente le ha ganado la batalla a la autoridad, entonces si le dan participación en esa conformación de ese gobierno, ¿qué es lo que usted va a hacer? Seguir en lo mismo. No, peor. Es difícil por el planteamiento que ha hecho los Estados Unidos. Y además, nada más no es él solo que tiene control de eso, él tiene control de una parte de las bandas, porque hay otras bandas también ahí. Sí, pero el líder es de ser, Juan. Si se va a negociar, van a tener que negociar solamente. Bueno, obviamente incluyendo las otras bandas, pero parece que él es el rector nucleativo. Él es el que nuclea todas esas demás bandas, porque además él es que le dan participación y él es que da informaciones prácticamente de carácter oficial desde la oscuridad, o sea, desde el escondite. Él es que dice cómo que se van a hacer las cosas desde el punto de vista de alterar el orden público en Haití. Los otros no dicen eso. Entonces, barbecue se ha convertido en un gran barbecue en Haití y lo que uno espera como dominicano de que realmente la comunidad internacional tome esto en serio, que tome esto en serio, porque los Estados Unidos han mandado un buque, pero lo han mandado como a modo de que vayan a caminar por el Atlántico, por el mar Caribe y esa cosa. Pero en lo de Haití no es así. Es que en Haití hay 12 millones de habitantes, 12 millones de seres humanos, quiera vérsele como se le quiera ver, que no tienen garantía de nada. Entonces, si tenemos las Naciones Unidas, tenemos la Organización de Estados Americanos, tenemos CARICOM, tenemos todos esos convenios del Caribe, de América Central, de América del Sur y de América del Norte, y tenemos toda, ¿qué le digo? Los derechos humanos a nivel internacional. Entonces son 12 millones de ciudadanos, de seres humanos, que no tienen garantía de nada. Y sus propias autoridades no le garantizan ni siquiera la vida. Entonces, que se mantenga al margen y se mantenga, qué sé yo, con esta frialdad, una situación como esa, oiga, estamos negando los derechos que se han adquirido a través de mucha lucha en el mundo. O sea, los Estados Unidos, Canadá, Francia, deben coger esto con más determinación. Y no el secretario de las Naciones Unidas que esté planteando una conflagración, ¿verdad?, de países, para intervenir. Denominados, no se dice cuáles son los países. Entonces los 193 países del mundo van a ir todos a Haití. No, parece que él está hablando de lo de más incidencia con Haití. Me imagino que ahí estamos incluidos nosotros, República Dominicana. El problema es que si República Dominicana se mete ahí de manera militar... No, eso desde el punto de vista político, eso no tiene... No, ni siquiera político, sino en el porvenir inmediato eso no va a crear problemas. Porque las fisuras que existen, porque de hecho existen fisuras naturales, normales, fisuras culturales, fisuras de segregación, porque los haitianos dicen que nosotros los segregamos. Bueno, los inmigrantes, ¿cuál es el papel de los inmigrantes donde quiera que van? No, es que así debe de ser, porque la visita no se puede comer la mejor comida del dueño de la casa. A usted le van a dar. El inmigrante es inmigrante, en todas partes. Amigo ciudadano haitiano, el inmigrante es inmigrante. En España son con los marroquíes, es que en España sí. eso no pasa. O sea, siempre va a haber un segmento de la población que no es general, ni es una política tampoco de Estado, de ningún Estado. No, es inmigrante. Que el inmigrante, señores, pero vean que usted es inmigrante, se supone que el que llega ahí va a quitar de la comida que tiene el dueño. Aquí se hace una situación en contrasentido por una cuestión de ventaja para los empresarios, que no se precie el 20-80, sino al inverso. Sí, pero ahí es el gobierno responsable de eso. Ahí yo estoy con lo que dice el senador de cosas. Dice que el gobierno es el culpable porque si hay una ley, que ¿por qué no se aplica? Bueno, que los dominicanos están por trabajar de construcción, ¿no? ¿Usted sabe por qué no la trabajan? Por lo que pagan. Que le paguen lo que cuesta la construcción, a ver si el dominicano trabaja. Bueno. Entonces, mientras exista esa situación entre Haití y la República Dominicana, siempre y los haitianos que no se sientan mal,
porque si a nosotros, cualquier dominicano, lo capturan en Puerto Rico, en Nueva York, en los Estados Unidos, en sentido general, y no tiene documento, no es deportado que va, es deportado. Entonces, si los Y haitianos de mala pasan... forma, Sí. te trancan porque usted está violando la ley, te trancan y te encierran y después te montan en un avión hasta con poca ropa y te fuiste. Exactamente. Sí. Entonces, si los haitianos vienen aquí y se pasan por la frontera como Pedro por su casa, sin papel, sin nombre, sin registro, si la camiona lo agarra, lo va a deportar. Que ese es otro peligro que usted acaba de apuntar a él, porque el asunto es que ellos no son ilegales nada más, ellos son indocumentados. Indocumentado. Porque un dominicano lo agarra en Estados Unidos, usted se llama fulano de tal y esto, y ya tienen información, pero con los haitianos no, usted no sabe quién es ese individuo, para dónde va, no está declarado, no tiene cédula, no tiene acta de nacimiento, no tiene absolutamente de nada. ¿Verdad? Entonces, luchar con una situación así O sea es difícil. Una penetración así es Oh, un peligro. No, porque usted no sabe quién usted tiene, si tiene al delincuente, al que mató allí, pero bueno, el que violó está dentro de su terreno. Sin identidad. No, este ha sido un país que ha permitido Sí. demasiado Ciertamente, permisivo. sí, ciertamente. Oh, Sí, claro. porque usted si ni siquiera tiene nombre, porque ni siquiera está registrado en su país, usted puede hacer lo que quiera. No, pero claro. Ese que mató el tío de Soto, No, y quién sabe. Oye, el nombre que Blanqué. no, pero eso se lo puso él. Sí, pero así que ya la mayoría de los haitianos usted no sabe cómo se llaman. No. La mayoría usted no sabe cómo se llama, es apodo. Sí. Apodo. Va a ser difícil capturar ese Y hombre. casi siempre ponen apodo de dominicanos, se llaman Roberto, se llaman Juan, se llaman Ramón, pero usted no sabe cómo se llaman porque no tienen documento. Bueno, una carga fuerte Sí. para la República Dominicana. Bueno, dice el vicesecretario de la Federación Rusa que si Ucrania es aceptada como miembro de la OTAN, automáticamente se arma la Tercera Guerra Mundial. Si Ucrania accede a ser miembro, porque obviamente los Estados Unidos y la Unión Europea se lo van a garantizar, pero si le dan la categoría a Ucrania como miembro de la OTAN, entonces la frontera entre Ucrania y Rusia puede instalarse bases militares de la OTAN. Y entonces, por lo tanto, Rusia no tiene seguridad. Eso fue el acuerdo Minsk que se estableció a modo de que en el mundo existan países neutrales. Los países neutrales son los países que no pueden admitir, aunque son soberanos y son propios, son dueños de su territorio, de su cultura, de su economía, pero en el aspecto de defensa tienen que ser neutrales. Entonces ese acuerdo de Minsk se estableció en las Naciones Unidas que Ucrania tenía que ser neutral, porque cuando se disolvió la antigua Unión Soviética, la Unión Soviética no le paró a eso. Todas las repúblicas que quisieron liberarse, se le dio, libérense, independícense de la antigua Rusia o de la antigua Unión Soviética. Eso pasó. Pero ese acuerdo dejó establecido que en el caso de Ucrania tenía que ser un país neutral. Neutral. Y Ucrania está en Asia. Ucrania no está en América. Ucrania no está en Europa. Ucrania está en Asia. Frontera con Rusia. Lo que pasa es, señores, que como decía Winston Churchill, la política debe ser para los políticos, pero no solamente para los políticos, sino para los estadistas y para la gente que haya inscrito mínimamente algo importante para los ciudadanos de su país, para los ciudadanos que ellos se sienten identificados. El actual presidente de Ucrania lo que ha hecho son papeles, lo que ha escrito son pequeños papeles en comedia. En comedia. Entonces este hombre no está preparado para saber la dimensión que induce y que incluye poner tu nación, llevar tu nación como conejillo de India ante lo que está pasando.
ante lo que está pasando. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino es ver el olfato de la comunidad internacional. El encargado de la Unión Europea en asuntos de seguridad mundial dice que si Rusia tira bombas nucleares, la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, quemarán a ese país. Entonces, miren, las personas que de una u otra manera representan intereses del mundo, del cosmos, del planeta, oigan cuáles son las expresiones que desarrolla Juan. Que en caso de... Pero eso puede evitarse. Eso puede evitarse. Porque, ¿qué es lo que ha planteado? Hay un acuerdo, el acuerdo MIT, donde Ucrania tiene que ser un país neutral. Ucrania no debe pertenecer a Rusia. Ucrania es un país independiente de Rusia. No puede permitir que Rusia instale ojivas nucleares en su frontera, pero tampoco puede permitir que la OTAN lo haga. Si asume la membresía de la OTAN, entonces la OTAN tiene derecho de instalar ejércitos en las fronteras ahí. Entonces, uno no sabe, Juan y amigos televidentes, por dónde que anda el mundo. Uno no sabe. Uno no sabe, lamentablemente. Porque los actores fundamentales, los rectores del mundo, no se expresan. No se expresan. Porque ahí, ¿qué le digo? ¿Cuál fue el valor de Donald Trump o cuál fue el manejo que Donald Trump le dio a Corea del Norte y al mismo Putin cuando fue presidente? Porque ustedes saben qué es lo que se persigue con esto ahora. Automáticamente termine lo de Ucrania. Hay otro estado de guerra fría en el mundo, ¿eh? Eso no lo despista nadie. Automáticamente termine esto como termine. Habrá la instauración de otro nuevo sistema de guerra fría en el mundo. Donde los soviéticos no van a creer en los Estados Unidos, ni los Estados Unidos no van a creer en los soviéticos. Entonces, la inobservancia de este caso de Ucrania va a conllevar a todo eso. Cosas que pudieron perfectamente evitarse. Y no permitir que una persona que no tiene conocimiento de geopolítica, que no sabe el contenido de una decisión política, haya llevado el mundo donde lo ha llevado. Despide el programa, Juan. El próximo sábado a partir de las 2:30 estaremos con todos ustedes. Dios le bendiga. Nos veremos.